Welcome back, students. Today we are going to start with a very interesting and very important topic. Verb to be in present tense. Hola, queridos estudiantes. Hoy vamos a empezar con un tema muy interesante y muy importante. Un tema que quizás algunos subestiman porque es el primer verbo que uno estudia de forma gramatical cuando inicia un curso de inglés básico. El verbo to be suele ser menospreciado, aunque su importancia es mayor a la que la mayoría de los estudiantes han considerado. Empecemos diciendo que el verbo to be nos va a facilitar a nosotros expresiones muy básicas pero muy importantes en una lengua extranjera como el inglés, gracias a su doble traducción. El verbo ser y el verbo estar son encajados en esta lengua dentro del mismo verbo. Así que es importantísimo manejarlo porque dos verbos muy importantes para nosotros en nuestra lengua materna se usan en una sola palabra, en una sola expresión. Así que vamos a aprender cómo se maneja este verbo to be. Otra de las cosas importantes que debemos mencionar acerca del verbo to be, aparte de que nos sirve para decir quiénes somos y en dónde estamos, es que el verbo se va a utilizar como verbo principal cuando son frases en tiempo presente o como verbo auxiliar en otros verbos que se van a ver posteriormente y que pueden ser verbos compuestos en donde el verbo to be será su verbo auxiliar, entre los cuales tenemos el presente continuo, el pasado continuo, el futuro continuo y demás verbos continuos. Ahora, empecemos trabajando entonces con su estructura gramatical. Lo primero que debemos mencionar es que para usar el verbo to be en forma presente debemos iniciar todas las oraciones con un sujeto. Subject, sujeto. Después del sujeto, pues va a ir en este caso nuestro verbo principal. ¿Que cuál es ese verbo principal? Pues el caballerísimo verbo to be. Luego de nuestro verbo to be, pues vamos a trabajar nosotros con el complemento. Bien, por ahora pues no le vamos a hacer tanto énfasis al complemento, sino que nos vamos a enfocar en la estructura gramatical, como es la construcción de las oraciones, para despejar estas dudas que ustedes tengan acerca del uso de este verbo aquí en este mismo canal. Bueno, vamos entonces a hacer uso de los pronombres personales para iniciar con nuestra oración en inglés. Veamos, entonces tenemos I, you, they, we, nuevamente you, he, she, and it. Para aquellas personas que no recuerdan la traducción de estos pronombres personales, no hay ningún inconveniente. Aquí te lo explico nuevamente. Empecemos con I. Su traducción al español es yo. You, usted. They, ellos o ellas. We, nosotros o nosotras. You, usted o ustedes. He, él. She, ella. It, pronombre neutral, que se podría traducir tentativamente como eso o esa. Bueno, confusiones que pueden surgir. Este y este pronombre se escriben igual, pero como ya les mencioné, you será tú o usted en el caso de singular o ustedes en el caso plural. Se escribe igual, pero lo que ustedes deben tener en cuenta es si nos dirigimos a una sola persona o nos dirigimos a varias personas. Luego de haber hecho esto, entonces sí podemos mencionar que el verbo to be es un verbo irregular que, dependiendo del pronombre con el que esté trabajando, asimismo va a ser conjugado, podríamos decirlo.
Entonces este verbo se transforma dependiendo del pronombre personal o el sujeto con el que se esté hablando. Para el caso de I, pronombre personal yo, el verbo to be se va a transformar en am. Para el caso de you, they, we y you, el verbo to be se va a transformar en are. Y para el caso de he, she and it, el verbo to be se va a transformar en is. Luego de esto, pues llevaremos nuestro complemento, como ya les había mencionado antes. El verbo to be puede ser en español ser o estar. Así que esto se trabajará como yo soy o yo estoy. Por lo tanto, en este momento no me voy a preocupar tanto por el complemento y lo voy a dejar en puntos suspensivos. Sin embargo, quiero despejar dudas, así que vamos a dar algunos ejemplos pequeñitos para hacer unas traducciones sencillas al español y que ustedes vean cómo funciona este importante verbo. Entonces, veamos examples. Ejemplos. Entonces, supongamos que yo quiero hacer la siguiente traducción. Yo soy Joan. Quiero presentarme, quiero decirles cuál es mi nombre, y para poder hacer esa traducción del español al inglés, entonces tengo que hacer uso del verbo to be. Empecemos. Yo, I, soy, am, y mi complemento, Joan. I am Joan. Ahí tenemos nuestra primera frase. Con esto ya me puedo presentar en esta lengua extranjera. Vamos con el siguiente ejemplo. Él es mi amigo. Él es mi amigo. Entonces, ¿recuerdan cómo se traduce al inglés el pronombre él? Es correcto, he. ¿Cuál es el verbo to be que lo acompaña para decir es? Is. Y vamos con el complemento. My friend. Para estos niveles tan básicos y la importancia de ganar vocabulario, pues al principio se nos va a hacer difícil porque tendremos algún vocabulario básico que podremos manejar, pero habrán muchas palabras desconocidas para nosotros, por lo que yo les recomiendo tener un diccionario de inglés a la mano. No importa la marca, no importa el tamaño, pero será muy útil para poder iniciar en estos niveles básicos de aprendizaje. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos, pero los dos son con el verbo ser. Entonces intentemos otro ejemplo, pero con el verbo estar. Ella está en clase. Veamos entonces. She is in class. Bueno, hasta ahí todo sencillo. Pero esta explicación ha trabajado solamente con pronombres personales. El verbo to be también se puede usar con nombres propios. Nombres propios de personas, con profesiones, miembros de la familia, lugares, sentimientos, sensaciones, fenómenos ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos entonces algún ejemplo. Vamos a trabajar con José, nombre propio. Y María y José. Bueno, entonces, veamos. Si quiero decir que José es mi amigo, yo lo que tengo que hacer es pensar en cuál será el pronombre que puede representar a José. El pronombre personal que puede representar a José, ya que su género es masculino,
será él. ¿Cuál será el verbo to be que lo puede acompañar para poder usar esta frase en inglés con el verbo ser? Ah, correcto, el verbo to be is. Así que me quedará José is my friend. Y con eso tengo la traducción de José es mi amigo. Bien, ahora supongamos que mi siguiente ejemplo es María y José son amigos. Entonces, en este caso particular, ya no puedo hacer énfasis en que solamente se va a trabajar con el pronombre ella y con el pronombre él al mismo tiempo. No, porque estos pronombres se trabajan cuando yo hablo de forma singular. Cuando yo menciono María y a José, tengo que pensar en un pronombre que me sirva para identificarlos a los dos al mismo tiempo. A ver, pensemos cuál sería ese pronombre. Sí, es correcto. Ese pronombre que nos sirve para identificarlos a los dos al mismo tiempo sería they. ¿Por qué? Porque María y José son básicamente ellos. Ahora, ya sabemos qué pronombre nos podría servir. No tenemos que escribirlo, solo lo hacemos para poder identificar cuál es el verbo to be que yo debo usar con ellos dos correctamente. Para este caso, entonces el verbo to be que los acompaña es are. Así que si yo quiero decir que María y José son amigos, yo tengo que usar el verbo to be are. José and María, perdón, María and José are my friends. María and José are my friends. Así que la traducción al español de esa oración quedaría María y José son mis amigos. María y José son mis amigos. Bueno, con esto hemos terminado la primera parte de la explicación, el verbo to be en presente de forma afirmativa. Ahora revisemos uno por uno cuál sería la traducción. Y para esto pues necesito que ustedes me ayuden en casa tomando apuntes de lo que voy a hacer junto a ustedes. Yo voy a recordar que el verbo to be en español traduce ser o estar. ¿Sí? Tiene esas dos traducciones al mismo tiempo, ser o estar. Ahora quiero que ustedes me ayuden a traducir cada una de estas frases. ¿Qué será I am? Bueno, I am será entonces al español yo soy, o también yo estoy. ¿Qué será you are? Bueno, you are se puede traducir como usted es, o también usted está. Bueno, ahora ustedes que están en casa tomando apuntes de esto que yo estoy haciendo, quiero que por favor se tomen unos minutos y terminen la traducción de las frases que nos faltan. Pausan el video y lo terminan, luego lo despausan y verán las respuestas. Bien, correcto. Ahora veamos las respuestas a este ejercicio. Las traducciones correctas serían: bueno, I am, yo soy o yo estoy. You are, usted es o usted está. He is,
él es o él está. She is, ella es o ella está. They are, ellos son o ellos están. We are, nosotros somos o nosotros estamos. You are, ustedes son o ustedes están. It is, eso es o eso está. Muy bien, felicitaciones a los que están siguiendo este trabajo ahí en casa. Ahora debo explicarles que el verbo to be también tiene otra particularidad y es que permite las contracciones entre los pronombres personales, que son los que tenemos a la izquierda, y el verbo to be transformado o conjugado, que son los que tenemos a la derecha. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Bueno, I am, que traduce yo soy o yo estoy, se puede conjugar en I'm. Disculpen, no conjugar, contraer. Entonces, I am se contrae en I'm y traduce al español exactamente lo mismo. Yo soy o yo estoy. Veamos, you are se puede contraer en your. He is se puede contraer en his. She is se puede contraer en she's. They are se puede contraer en their. We are se puede contraer en we're. You are se puede contraer en your. It is se puede contraer en its. Bien, ya lo vieron ustedes, estas son las contracciones. No olviden que un apóstrofe es el que nos permite tener en cuenta la separación entre el pronombre y el verbo to be contraído. Ahora, si esto está claro, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, para el cual también necesito que se apoyen en su libreta de apuntes. Veamos. Translate the following sentences. This is an affirmative exercise and you are going to translate these sentences from Spanish to English. Bien, este es un ejercicio de traducción y aquí lo que van a hacer es estas oraciones que están en español las van a traducir al idioma inglés. Recuerden, no usen traductor. Apoyémonos en el uso del diccionario. Entonces, van a pausar el video mientras que toman apuntes de estas 10 oraciones que están en español y luego ustedes empiezan a hacer la traducción con lo que hemos visto hasta el momento de los pronombres y el verbo to be y buscan los complementos en el diccionario. Después de unos minutos despausan el video y comparamos las respuestas. Bien, yo creo que ya es momento entonces para que nosotros comparemos las respuestas de las oraciones. Aquí tenemos entonces answers, respuestas. Number 1, she is in the park. Number 2, he is my best friend. Number 3, we are in class. Number 4, they are the winners. Number 5,
It is very cheap. Number 6. My briefcase is heavy. Number 7. Elena is very young. Number 8. You are my students. Number 9. Soraya is my teacher. Number 10. The weather is nice today. Todas estas oraciones que ustedes observan en pantalla en este momento se escribieron sin usar contracciones, pero si ustedes desean usar contracciones en sus ejercicios, recuerden que es posible, porque significa exactamente lo mismo she is que la contracción she's. Bueno, continuemos con la segunda parte de este video. Okay guys, we are going to continue now with the second part of this topic, the verb to be in present tense, negative way. Bueno, queridos estudiantes, vamos a continuar con la segunda parte de este tema, el verbo to be en presente, forma negativa. Si no sabías cómo manejar el verbo to be en forma negativa, bueno, pues aquí te lo explico. Quédate en este canal, vamos con la explicación. Bueno, para empezar, ya saben que tenemos que construir la estructura gramatical. Esta estructura gramatical va a iniciar con subject, que sería nuestro sujeto. Luego va a llevar nuestro verbo to be. Posteriormente llevaremos nuestra raíz de negación y terminaremos con el complemento. Bueno, ahí tenemos una estructura gramatical muy sencilla, fácil de entender. Ahora vamos a verla en acción, paso a paso. Empezamos entonces nuevamente con nuestros sujetos. Vamos aquí a iniciar con los pronombres personales. Bueno, ahí tenemos I, you, they, we, he, she, it. En esta ocasión no escribí dos veces el pronombre you porque creo que ya quedó claro de que el mismo pronombre se trabaja para singular y plural. Es decir, se puede traducir al español como usted y también como ustedes, dependiendo del caso y la situación que se esté desarrollando. Bueno, después de esto, entonces vamos a usar el verbo to be. Ya les había mencionado antes que el verbo to be se puede conjugar o transformar dependiendo del pronombre con el que esté trabajando. Entonces I trabajará con am, you, they, we trabajarán con are, he, she and it trabajarán con is. Después de esto, pues vamos a hacer uso de nuestra raíz de negación. Entonces, esto nos quedará not, y posteriormente pues haremos uso del complemento, que pues para este ejemplo no es tan importante. Nosotros vamos a dejar solamente marcada y explicada la estructura gramatical, así que daremos puntos suspensivos para el resto del complemento. Aquí hay que hacer una aclaración muy importante y es el detalle de que la mayoría de los estudiantes básicos se equivocan en la traducción de las oraciones de la forma negativa cuando se pasan del español al inglés por lo siguiente. Veamos entonces aquí algunos ejemplos muy sencillos. Supongamos que yo quiero traducir del español al inglés yo no soy Manuel. ¿Sí?
quiero comentarle a una persona que ese no es mi nombre, que yo no soy Manuel. Entonces, lo que suelen hacer las personas es traducir en la misma posición en la que encuentran las palabras. Este es uno de los primeros errores que se cometen cuando se está estudiando esta lengua extranjera. Debo mencionarles que no todas las palabras se van a ubicar en la misma posición en la que se encuentran originalmente en el español. Y por eso es tan importante estudiar la estructura gramatical antes. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que no interesa si en el español se menciona primero la raíz de negación y luego el verbo to be. En la estructura inglesa, primero debe ir el verbo to be y luego la raíz de negación. Es obligatorio, no se puede cambiar esta estructura. Por lo tanto, esta no sería la forma correcta de hacer la traducción. ¿Cuál sería la forma correcta de hacer esa traducción? I am not Manuel. Y esto concuerda con la explicación gramatical de la estructura que acabamos de estudiar. Bueno, continuemos entonces. Esto sucede cuando yo estoy hablando con los pronombres personales. Pero, ¿qué sucede si yo quiero usar nombres propios? Bueno, volvamos al ejemplo que teníamos anteriormente. Ahora quiero decir que José no es mi amigo, no es mi amigo. Y para esto entonces lo primero que tengo que hacer es recordar qué pronombre personal podría ser usado para reemplazar a José. El pronombre personal que podría ser usado para reemplazar a José es he. Pronombre personal singular, masculino, entonces me serviría para reemplazarlo. ¿Para qué hago este proceso mental? Para saber cuál es el verbo to be que debe acompañar a José. Entonces ya sabemos que José podría ser reemplazado por un he. ¿Cuál es el verbo to be que lo acompaña? Is. Así que para decir que José no es mi amigo, debo escribir José is not my friend. Ahora voy a hacer uso de los siguientes nombres propios en plural. Ahora quiero decir que José y Laura no son mis amigos. Entonces, recordemos rápidamente, José y Laura, ¿qué pronombre personal puede reemplazar a estos dos nombres? Ah, ya. They, ellos. ¿Por qué? Porque hablar de José y Laura es como si estuviéramos hablando de ellos, porque son dos personas. Entonces, recuerden, no es que usemos este they aquí en la oración, no. Solamente lo hacemos, es un proceso mental para poder identificar cuál será el verbo to be que lo va a acompañar. En este caso, el verbo to be será are. José and Laura are not my friends. José y Laura no son mis amigos. Bueno, ya tenemos la explicación de la estructura. Ahora pongamos esto en práctica, ¿de acuerdo? Para esto recuerden que tenemos que hacer uso de nuestra libreta de apuntes. Entonces, vamos haciendo esto juntos, yo aquí y ustedes en casa. ¿Cómo nos quedaría la traducción de las siguientes frases negativas usando el verbo to be? Entonces, I am not será traducido como yo no estoy o yo no soy.
¿correcto? Yo no estoy o yo no soy. ¿Cómo nos quedará la traducción de you are not? Usted no está o usted no es. Bueno, como ya ustedes saben, este es el momento en donde terminan de tomar apuntes de este ejercicio en su libreta y pausan el video para que puedan hacer la traducción completa con base en la explicación que les di anteriormente. Tómense unos minutos y luego comparan con mis respuestas. Bueno, yo creo que ya es momento entonces de hacer la comparación respectiva entre sus respuestas y las mías. Bien, ahí tenemos en pantalla entonces la traducción de estas frases negativas. I am not. Yo no estoy, yo no soy. You are not. Usted no está, usted no es. He is not. Él no está, él no es. She is not. Ella no está, ella no es. They are not. Ellos no están, ellos no son. We are not. Nosotros no estamos, nosotros no somos. You are not. Ustedes no están, ustedes no son. It is not. Eso no está o eso no es. Bien, bien. Ahora, como les había explicado en la forma afirmativa, el verbo to be también tiene la particularidad de permitir contracciones entre los pronombres personales y el verbo to be. Así que aquí, en la forma negativa, también existe la posibilidad de hacer contracciones y tenemos dos tipos de contracciones posibles. Vamos a estudiarlas. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las dos posibilidades de contracciones que existen. La primera es hacer la contracción entre el pronombre personal y el verbo to be, dejando de lado la raíz de negación sin modificarla. Así que esto nos quedaría I'm not. I'm not. ¿De acuerdo? I'm not. Esa sería nuestra primera posible contracción. Y la única que existe. No hay una segunda opción de contracción para el verbo to be y el pronombre I. ¿De acuerdo? Así que aquí queda desierta porque no hay otra opción de contracción. Para los demás sí existe la doble contracción. Veamos el segundo caso. You are not. You are not se puede contraer en you're not. You're not. O you aren't. You aren't. Veamos. He is not se puede contraer en he's not. O he isn't. She is not se puede contraer en she's not o she isn't. They are not se puede contraer en
they're not, o and they aren't. We are not se puede contraer en we're not o en we aren't. You are not se puede contraer en you're not o you aren't. Y finalmente, it is not se puede contraer en it's not o en it isn't. Estas son las posibles contracciones que nosotros vamos a usar día a día con el verbo to be en la forma negativa. Recuerden, I am not es la única que no tiene doble contracción. Su única posibilidad es I'm not. ¿De acuerdo? Para todas las demás existe la doble posibilidad de contracción y la forma extendida traduce exactamente lo mismo que la contracción 1 o la contracción 2. ¿Sí? You are not. Recordemos, you are not es usted no es o usted no está. ¿Qué traduce you're not? Usted no es o usted no está. ¿Y qué traduce you aren't? Usted no es o usted no está. Exactamente lo mismo. Entonces de aquí tenemos las contracciones con aren't y las contracciones con isn't. Así nacen estas dos contracciones negativas que van a ver constantemente en el aprendizaje de esta lengua extranjera. ¿Qué no se puede hacer? No se pueden usar las dos contracciones al tiempo. ¿A qué me refiero? Bueno, expliquemos eso. Bueno, supongamos que su frase es usted no es mi profesor. ¿Sí? Bastante sencilla esa oración. Usted no es mi profesor. Entonces, veamos. La opción 1 o la opción A, que sería la opción larga, sin contracciones, sería You are not my teacher. La opción B, que podría ser la primera contracción, You're not my teacher. Y la opción C, que podría ser la segunda contracción, You aren't my teacher. Las tres opciones son válidas. Las tres traducen exactamente lo mismo, pero no se puede hacer lo que les voy a mostrar a continuación. En este caso, el error es que
se usaron las dos contracciones al mismo tiempo. Y esto no es posible. Espero que haya quedado claro. Solo podemos hacerlo con la forma extendida, sin contracciones, con la contracción entre el pronombre personal y el verbo to be, o con la contracción entre el verbo to be y la raíz de negación. No existe la posibilidad de usar dos contracciones al mismo tiempo. Continuemos. Let's move to the translation activity. Vamos a movernos a la actividad de traducción. Bueno, entonces, como ya lo hicieron previamente, estas son oraciones negativas que debemos traducir del español al inglés. Les pido que pausen el video mientras que toman apuntes de estas oraciones en su libreta para que posteriormente hagan la traducción con base en lo que les acabo de explicar y no olviden palabras que no conozcan, su amigo el diccionario. Empecemos. Bien, yo creo que ya han pasado unos minutos, entonces es el momento en el que yo hago la comparación de las respuestas con las que ustedes tienen en casa. Let's continue with these answers. Continuemos con esto. Respuestas. Number 1. She's not in church. Number 2. He's not my brother. Number 3. We are not at home. Number 4. They are not my students. Number 5. It is not very cheap. Number 6. My car is not very old. Number 7. Laura is not my sister. Number 8. You are not in my list. Number 9. Olga is not my teacher. And number 10. The bank is not far from here. Bien, estas son las 10 oraciones. Ahora, si ustedes en casa se están preguntando, bueno, ¿por qué yo hice contracción y el profesor no hizo contracción en el video? No es que tengan un error, no es que les haya quedado mal. Ustedes podían tomar la opción larga o podían hacer cualquiera de las dos contracciones que vieron en pantalla en la explicación anterior. Entonces, podían hacer la contracción entre el pronombre personal y el verbo to be, o podían escribir la oración haciendo contracción entre el verbo to be y la raíz de negación. Cualquiera de esas dos opciones era válida. Bien, creo que esto es suficiente en cuanto a las actividades de traducción. Ahora vayamos a ver un taller un poco más elaborado sobre ejercicios y actividades del verbo to be en forma afirmativa y forma negativa. Esto será importante para poner en práctica lo que hemos visto nosotros dentro de las explicaciones gramaticales. Así que, bueno, empecemos. Exercises. Exercise number 1. Write the short form. Escriba la forma corta o las contracciones, como ya lo vimos dentro de este video. Entonces, they are. Tenemos they are. ¿Cómo podemos contraer they are? Veamos, ampliemos más aquí. Perfecto. Entonces, veamos el número 2. Me tiene que quedar más o menos así. Their. Esa será la posible contracción. Pero para el caso número 3, it is not, existen dos posibilidades de contracción. Dos, ¿cierto? Una sería it's not y la otra it isn't. Bien, si esto quedó claro, por favor hagan la contracción número 4, número 5 y número 6. Si hay posibilidad de hacer doble contracción, por favor háganlo.
let's continue with exercise number 2. Write am, is, or are. Ejercicio número 2. Escribir el verbo to be am, el verbo to be is o el verbo to be are. Bueno, entonces veamos. I not reach. Para poder saber qué traduce reach, entonces recurrimos a nuestro amigo el diccionario. Recuerden, evitemos usar traductor en estos niveles tan básicos. Y nos damos cuenta entonces que reach traduce al español rico, acaudalado. Entonces aquí la frase lo que quiere decir es que yo no soy rico. ¿Qué me falta aquí para poder expresar esta oración correctamente en inglés? El uso del verbo to be am. I am not rich. Yo no soy rico, no soy acaudalado. Por favor, completen el punto 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Expliquemos la siguiente parte. Number 3. Complete the sentences. In number 3, you are going to read the sentences and you are going to decide how to complete them. En el punto número 3 van a leer estas oraciones y ustedes mismos, con base en el contexto, deben decidir cómo completarlas. Entonces, veamos el número 2. El número 2 dice, I'm not hungry. Yo no estoy... me falta saber qué traduce hungry. Yo no estoy hambriento, muy bien. Pero, espacio, thirsty. ¿Qué traducirá thirsty? Thirsty, sediento. Entonces, yo no estoy hambriento, pero sediento. ¿A quién se refieren acá? Pues a la misma persona con la que inició la oración. Yo no estoy hambriento, pero yo estoy sediento. Si ustedes quieren, pueden escribir acá la respuesta con contracción o sin contracción. En este caso, yo la escribí sin contracción, pero la respuesta es apropiada según el contexto de la oración. Bueno, en sus manos queda el punto número 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y por último, una actividad para completar con base en la imagen. Write sentences for the pictures. Use afraid, angry, cold, hot, hungry and thirsty. Tenemos que usar este vocabulario que pues yo recomiendo que lo que deben hacer para iniciar es buscarlo en su diccionario y así podamos asociarlo con cada una de las imágenes. Entonces en la primera imagen pues la persona está pensando en una limonadita bien rica, bien fría porque está haciendo mucho sol. Así que la palabra que se usó para completar esa frase fue thirsty, sedienta. She's thirsty, ella está sedienta. Ahora veamos en la segunda imagen. En la segunda imagen tenemos a dos personas y esas dos personas están en un sitio en donde está cayendo nieve. Se puede notar por la imagen que están temblando. Así que podemos decir que ellos están, y una de las palabras que está arriba nos sirve a nosotros como un adjetivo para completar esta frase. Luego de haber visto la traducción de todas las palabras que están en la parte de arriba en mi propio diccionario, pues entonces yo me doy cuenta que cold traduce frío y es la única que le da sentido a esa oración. They are cold. ¿Sí? Ellos están fríos o ellos tienen frío. Una vez haya usado esta palabra, yo debo tacharla porque no se puede repetir en ninguno de los espacios que se muestran en el mismo ejercicio. Ahora depende de ustedes terminar el punto número 3, el punto número 4, 5 y 6. Recuerden hacer uso de su diccionario para poder conocer la traducción de las palabras que no conozcan. Chicos, yo creo que eso es todo por hoy, es todo por esta lección. Así que lo último que me resta es decirles que espero que este video haya sido de su agrado
Para todos aquellos que tengan dudas o preguntas sobre algún tema gramatical, recuerden estar en sintonía porque aquí te lo explico. So, that's all for today. And see you next class. Bye bye, students. Bye bye.